Buenas, estimados compañeros, compañeras y profesora. En esta ocasión expondremos sobre las pedagogías del cambio. Dicha exposición se llevará a cargo bajo el grupo 4, el cual está compuesto por Brandon, Gabriel, Guido, Osvaldo y mi persona Angélica. Antes de comenzar a explicar propiamente la pedagogía del cambio, vamos a conceptualizar la palabra pedagogía, la cual es una ciencia que se centra en el estudio de la metodología y las técnicas que se utilizan en la enseñanza, principalmente en la infancia. Ahora sí, ¿qué es la pedagogía del cambio? Básicamente es un modelo que se orienta al cambio. Es una novedad de finales del siglo pasado, tanto en la parte psicológica como en la parte pedagógica. Y a pesar de que existen muchos enfoques, muchas teorías y muchas propuestas sobre el tema, la que más peso tiene es el constructivismo cibernético de segundo orden, que no solamente toma en cuenta elementos del constructivismo vigotskiano. El constructivismo vigotskiano era el que se centraba en la parte del constructivismo desde una perspectiva social, sino que también toma en cuenta elementos de la cibernética de segundo orden, como lo de la disciplina, que se centra en el control y en los cambios físicos y biológicos. Además, los elementos que toma en cuenta principalmente del constructivismo vigotskiano sería la teoría de la zona de desarrollo próximo y la perspectiva del sujeto. Ahora, los modelos orientados al cambio se interesan en determinar el impacto de los procesos tomando en cuenta dos perspectivas del desarrollo. Por ejemplo, se establece un punto A y se establece un punto B. Y esta teoría lo que busca es entender qué pasó para que la persona avance del punto A al punto B y cómo hizo para avanzar. Parece muy sencillo, pero toda esta teoría revoluciona la forma de comprender los procesos cognitivos. No es el causalismo básico de causa-efecto. Es más entender el recorrido que hizo y cómo lo hizo. Ahora veremos algunos de los principios que orientan al constructivismo de segundo orden. El conocimiento es más que información. Este se genera de forma dinámica y continuamente en el proceso educativo, a saber, en la experiencia compartida y además individual, en donde la enseñanza y el aprendizaje se dan lugar. El conocimiento no está acabado, sino que está en incesante desarrollo y adecuación a los contextos donde se posiciona, y por ende es histórico, subjetivo, inter e intrasubjetivo. Todo conocimiento se genera a partir del lenguaje y de las emociones. Por lo tanto, esta es una experiencia de carácter social, cultural y acondicionada en constante desarrollo, cambio y siempre incompleta. El conocimiento se enseña en mayor o menor grado, pero nunca es posible enseñar todo, pues hay partes del mismo que son intransferibles por medio de la comunicación humana. El conocimiento se aprende, pero para ello se toma y se transforma, se adopta y robustece, se limita, se acota, se traduce, se debate, se cuestiona, se acepta y se altera. En otras palabras, es un material maleable, no estable ni transferible sin modificaciones. El conocimiento se memoriza, no se almacena. La idea de memoria como almacén es meramente computacional y no humana. Memorizar en los estudiantes implica transformar, pues al ser pasado el conocimiento por el tamiz de la experiencia propia y o grupal, este se modifica y ocurre en cibernéticas de primer y segundo orden. Por último, cabe señalar que el modelo implica la cibernética, porque el conocimiento existe ubicado a la vez que distribuido y se desarrolla en los procesos de cambio, en la dinámica de las transacciones, en los contactos entre un usuario y otro. A su vez, es de un segundo orden no solo por los metaniveles de análisis y observación, sino también por el tipo de relaciones que comporta. En lo referente al objeto del saber de las pedagogías basadas en el cambio, este se asemeja bastante a lo planteado en la teoría cibernética de segundo orden, en la cual se visualiza a la persona como parte de un sistema, la cual es capaz de generar cambios e interactuar con otros elementos del sistema y no solo con lo que observa. En este sentido, se puede decir que el objeto de estudio de estas pedagogías se basa en la persona como un ser más colectivo y social, la cual es capaz de elaborar su propio conocimiento.
En este caso, los procesos de enseñanza y aprendizaje se visualizan como procesos comunicativos y complejos, los cuales deben estar orientados a formar representaciones complejas de la realidad mediante un encuentro de puntos de vista y dominios cognitivos, lingüísticos y emocionales. Algunas de las principales características de esta pedagogía las encontramos en los siguientes puntos. Primeramente, permite comprender cómo el conocimiento se construye en nuestra especie y por ende qué se puede hacer para mejorar los procesos formativos. Ahora bien, la cibernética educativa puede ser de gran utilidad si se piensa como una herramienta para comprender la forma de operar de los sistemas educativos y su naturaleza. Por otra parte, tenemos que se cambia el énfasis con respecto al conocimiento, pues este pasa de ser internista e individual a uno más colectivo y social. Y además, se tira por la borda la idea de que los seres humanos son procesadores de información y se da énfasis a que estos son capaces de elaborar sus propios conocimientos. Otra característica es que el proceso formativo en el aula se visualiza como un fenómeno constructivo, compartido y socializable, es decir, el conocimiento es visto como un conjunto de actos creativos en donde los significados se encuentran conectados a los propósitos, metas e intereses de los participantes, así como al propio contexto de la actividad. Por otra parte, se hace énfasis en que el contexto social es muy importante, ya que este propicia un punto de referencia para las construcciones internas que pueden realizar las personas para generar nuevos conocimientos. Siguiendo con las características, se reconoce que tanto los profesores como los alumnos pertenecen a un contexto determinado, lo cual da pie a la generación de espacios para la construcción social del conocimiento. También se plantea que en la medida en que se reconocen a los actores del proceso educativo como parte de un contexto, será más fácil pensar en una educación por competencias y capaz de responder a los requerimientos tanto locales como globales. Y por último, en estas pedagogías no se trata de hacer un diseño por cada estudiante o cada contexto, sino de identificar las particularidades de la cultura, la economía y el desarrollo social en el que habitan los estudiantes y con ello pensar en una configuración real del sistema educativo, en el que se favorezcan espacios de diálogo y discusión. Para esta pedagogía, la participación de los estudiantes es de vital importancia, ya que deberán asumir una comprensión de sus propios procesos de aprendizaje, es decir, generar una conciencia de aprendizaje. También los estudiantes deberán plantear estrategias para la comprensión y construcción del conocimiento, y en ciertos momentos podrán tomar el papel del docente como un agente que enseña. De acuerdo a lo planteado en esta pedagogía, un estudiante aislado no es un buen constructor de soluciones a distintos problemas, ya que no cuenta con un entramado de perspectivas, recursos y actitudes creativas, las cuales podrían tener por medio del trabajo en grupo. Por esta razón, se resalta la importancia de generar conocimientos por medio del diálogo grupal, pues cada estudiante tiene algo distinto que aportar al tema en cuestión. Sin embargo, esto no significa que el estudiante de manera individual no sea capaz de generar saberes pertinentes. En cuanto al papel del docente, desde esta pedagogía no se considera adecuado que el profesor solo aspire a transferir un concepto tal y como si fuera un dato, ya que los seres humanos no funcionamos con datos, sino con conocimientos, y dichos conocimientos deben ser construidos en cada mente, agregando a cada una de las personas un nuevo punto de vista sobre un saber. De esta manera, el conocimiento se estaría complejizando y madurando. En este sentido, el docente va a actuar como un cómplice en la construcción del conocimiento de sus alumnos, es decir, los va a estimular a descubrir principios generalmente en asociaciones grupales y a construir nuevos conocimientos trabajando sobre problemáticas reales o simulaciones. Esto, como bien mencioné, en colaboración con otros estudiantes. Además, cabe destacar que la colaboración en los procesos de construcción de saberes resulta crucial y constituye el nuevo eje de la actividad formativa constructivista.
Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las epistemologías que sustentan las pedagogías del cambio. En este caso tenemos la teoría general de sistemas, la teoría pragmática de la comunicación y la teoría del observador. Ahora veremos la teoría general de sistemas. Esta se fundamenta en la parte científica y en la parte filosófica. Tiene 3 premisas básicas, las cuales son que los sistemas existen dentro de un sistema, que son abiertos y que dependen de su estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un sistema funcione correctamente necesita que cada componente cumpla con su función que tiene asignada. Ahora la pregunta es, ¿qué es la teoría general de sistemas? Básicamente es un estudio interdisciplinario que tiene como fin identificar los elementos que se relacionan entre sí dentro de un conjunto, y gracias a esta se desarrollan diversas tendencias como por ejemplo la cibernética. Ahora bien, en cuanto a la teoría pragmática de la comunicación, esta se centra en el uso del lenguaje y la importancia que tiene el contexto en la adquisición, desarrollo y adecuación del mismo. En ese sentido, el contexto adquiere gran importancia como un factor que facilita la comprensión de la información que se transmite. Además, dicha teoría propone que el conocimiento no se genera con una simple relación de emisor-receptor, es decir, no siempre lo que el emisor transmite es lo que el receptor va a aprender, sino que el contexto donde se intercambia esta información juega un papel fundamental, ya que el receptor va a construir su propio conocimiento a partir de sus aprendizajes previos y lo que le rodea, no quedando solamente en lo que ha recibido. Estas relaciones cerradas de emisor-receptor se ven plasmadas en las pedagogías tradicionales, lo cual se trata de evitar en las pedagogías para el cambio. Ahora bien, en cuanto a la teoría del observador, esta propone y observa a la persona o bien grupo de personas como observadoras que ven la realidad desde un punto, es decir, su realidad, y no desde todos los puntos que sería la realidad de los demás. En ese sentido, el observador tiene una visión de mundo y realidad conformada por diversas ideologías, creencias, su personalidad, carácter. Además, también toma en cuenta experiencias vitales, su historia y también parte de la cultura en la que ésta se ha desenvuelto. Esto mencionado anteriormente es un gran aporte para el constructivismo, ya que plantea cómo surgen los saberes y estos son siempre distintos y nuevos a los ojos de diferentes observadores. Mientras que a su vez en la colectividad esto ayuda a generar consensos tomando en cuenta los distintos puntos de vista para determinar un saber específico. Desde la pedagogía, la teoría del observador supone que el sujeto, en este caso sería el estudiante, opera desde su realidad y al verse limitado de recursos para entender algo, requiere de nuevos puntos de vista generados por otros sujetos, en este caso serían sus compañeros o bien el docente. Sin embargo, se dice que estos nuevos puntos de vista no deben ser impuestos, como lo es tradicionalmente, ¿verdad?, en las pedagogías tradicionales, valga la redundancia, sino que por lo contrario se debe brindar una retroalimentación de puntos de vista, de manera que el sujeto logre ampliar su horizonte de conocimiento. Por último, se dice que esta teoría propone que debe existir una sincronía entre ambos sujetos en temas como lenguaje, nivel emocional y niveles iniciales de conocimiento a la hora de establecer este intercambio de ideas, ya que sin esto el intercambio de saberes será muy difícil de lograr. Constructivismo cibernético. Dentro del constructivismo se parte del llamado constructivismo cibernético de segundo nivel con la idea de que existe una congruencia operacional de un organismo cognitivo y social, tal como lo es el Homo sapiens sapiens, con sus respectivas circunstancias, y a partir de estas se procura la construcción del conocimiento. Por su parte, la construcción de dicho conocimiento se basa en las siguientes características principales. Una diferenciación entre información y conocimiento, ya que el conocimiento es mucho más que información y se construye de manera dinámica y permanente en la experiencia compartida y también en la individual. Una concepción de procesos cognitivos superiores mucho más rica y compleja. Todo conocimiento en los seres humanos se construye. Y el conocimiento no es una situación o proceso terminado, sino que muy por el contrario, está en constante desarrollo y adaptación a los contextos en los que éste se ubica. Cabe tener en cuenta que el valor del constructivismo cibernético reside en su posibilidad de ser aplicados a diferentes contextos. Es decir,
La reformulación de algunos conceptos básicos directamente vinculados con la realidad educativa pueden ayudarnos a explicar, a partir de este nuevo enfoque, de qué modo podemos optimizar nuestros sistemas educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reflexionar, ubicándonos en estas realidades de segundo orden, acerca de nuestro papel activo y en la organización y estructuración de nuestra relación en el medio. Cibernética de segundo orden. Para interpretar mejor la cibernética de segundo orden, primero se debe tener claro las diferencias y los cambios realizados en su relación y contraste con la cibernética de primer orden. En la primera cibernética, la dinámica del sistema a nivel de cambio es muy simple. En la mayoría de los casos, la relación es sujeto-objeto observado, y se puede decir que la relación es uno a uno. En el ámbito de la educación, por ejemplo, la relación antes mencionada sería lo que es el binomio docente-estudiante, ya que el propósito de la primera cibernética es estudiar los cambios dentro de ese marco de relaciones causales básicas. Ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo de la primera cibernética, nos devolvemos a mediados del siglo pasado, ya que von Foster llega a la conclusión de que el modelo cibernético anteriormente desarrollado, en este caso la primera cibernética, debía ser modificado, ya que seguía sosteniendo la idea de que el observador que estudia un sistema y está fuera de ese mismo sistema u objeto lo puede llegar a estudiar con independencia y objetividad. Sin embargo, en el caso de los procesos formativos, la primera cibernética solo podría dar cuenta parcial de la relación docente-estudiante. En relación a esto, von Foster dice que la cibernética debía ir más allá, creando recursos teóricos para la implementación de un modelo epistemológico en el cual el observador pudiera formar parte del sistema observado, a la vez que éste fuera consciente y el objeto de estudio de sus propias observaciones, tomando en cuenta su papel dentro de este ámbito. Es importante tener en cuenta que en la segunda cibernética, el docente ha de ser capaz de observarse a sí mismo, o el estudiante sería capaz de observar su propia práctica en el esfuerzo de crear conocimiento. Como parte de estas diferencias entre la primera y la segunda cibernética, cabe mencionar que en la primera cibernética se estudian las relaciones uno a uno de los elementos de un sistema, pero en la cibernética de segundo orden el interés está en cómo nosotros somos parte de ese sistema, cuáles cambios generamos y cómo interactuamos con los otros elementos del sistema, no solo el que observamos. Finalmente, la cibernética de segundo orden también nos permite comprender cómo el conocimiento se construye en nuestra especie y por ende, qué se puede hacer para mejorar los procesos formativos. A raíz de esto, da poder a los actores para participar de manera más efectiva en los diversos roles y en los diferentes niveles. Sabemos así, por ejemplo, que no es adecuado que un docente aspire simplemente a transferir un concepto como tal, siendo este un dato o un número, como si fuera un dato, pues los seres humanos no funcionamos con datos sino con conocimientos, y que estos deben ser construidos en cada mente agregando a cada sujeto un nuevo punto de vista sobre un saber, y que como resultado el conocimiento se llega a complejizar y a madurar.